Señor. Vamos a ver si podemos concluir hoy, espero que sí, con la ayuda del Señor, esta segunda parte de la enseñanza de esta parábola del trigo y la cizaña que encontramos en el capítulo 13 de Mateo y que comenzamos a ver la semana pasada. Lo que hicimos la semana pasada fue una presentación de esta parábola en 3 puntos. Decíamos que esta parábola tiene un problema y es que el problema de esta parábola es que no hay ningún problema en ella. Esta es una de las parábolas del capítulo 13 de Mateo que Jesús mismo nos explica, así como la parábola también del sembrador. Los discípulos se acercaron a Jesús y le pidieron: ¿qué quieres decir con esta parábola, Señor? Y Jesús se lo explica, o sea que no hay lugar a la duda. Eso por un lado. Pero decíamos que para entender esta parábola tenemos que entender el contexto en que esta palabra fue pronunciada. Y comparábamos esta parábola con la enseñanza o la predicación de Juan el Bautista en el capítulo 3 de Mateo. Juan el Bautista se encuentra en el río Jordán y comienza su ministerio predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ya la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Cuando venga el Señor, cogerá su aventador y separará la paja del trigo. Y es lo mismo que enseña esta parábola. Pero Juan se encuentra en la cárcel en ese mismo instante y nada de lo que Juan había anunciado está ocurriendo. Los malos siguen gobernando y Juan se encuentra preso. ¿Qué ocurre aquí? Y esta confusión que tenían también los discípulos de Jesús, porque habían sido discípulos de Juan, habían sido criados con esta enseñanza o con esta creencia, arrastran la misma duda que Juan. Por tanto, Jesús tiene que aclarar a sus mentes este misterio, como llama él, del reino. Un misterio es algo que si Dios nos revelase nadie lo podría conocer o saber. Y lo que trata de aclarar Jesús es que el reino de los cielos viene en 2 etapas. Una etapa de siembra en la cual nos encontramos ahora, llevamos ya 2000 años sembrando la bendita palabra de Dios. Y Dios implantando por medio de su palabra en el corazón de los creyentes y haciéndolos hijos de ese reino. Todo aquel que cree que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe entra a formar parte del reino de Dios. Pero los malos siguen. Los malos siguen en este mundo. Nos encontramos en una etapa de siembra, pero con la enseñanza también de que durante este periodo en el que se encuentra ahora la Iglesia y en el cual llevamos 2000 años, los buenos, los hijos del reino, convivirán con los hijos de las tinieblas, los dos en el mundo. Y decíamos, ¿cómo podemos aplicar la enseñanza de esta parábola para nosotros, ciudadanos creyentes del siglo XX? ¿Cómo puede la enseñanza de esta parábola ayudarnos a nosotros aquí y ahora a saber cómo vivir en medio de este mundo? ¿Cómo me ayuda la enseñanza de esta parábola a enfrentar los problemas que surgen en mi vida diaria, cada día, cada mes de esta vida, hasta que Cristo venga? Bueno, podríamos considerar muchos aspectos, porque la palabra de Dios es inagotable, pero nos vamos a ceñir solamente a 2 enseñanzas. En primer lugar, tenemos que entender, hermanos, que durante esta era del Evangelio en la que nos encontramos, durante esta etapa de la siembra, veremos crecer juntamente el reino de Dios y la influencia del mal, las 2 cosas al mismo tiempo. Cuando los ángeles le preguntan: Señor, ¿arrancamos la cizaña? La respuesta fue: dejad que ambos crezcan juntos hasta la siembra. Algunos cristianos presuponen que el crecimiento de uno significaría la disminución del otro. Algunas personas piensan que si la Iglesia estuviese haciendo su trabajo como tiene que hacerlo y evangelizando el país, aquí no habría corrupción, no habría tanta maldad. Y permíteme que te diga, querido hermano, que eso es una utopía, eso es un sueño irrealizable. Mis hermanos, la Escritura dice que ambos crecerán juntos.
La maldad no desaparecerá de este mundo hasta que Cristo vuelva. Pero ¿sabéis una cosa, hermanos? Por más que avance el mal sobre la tierra, nunca podrá destruir a la Iglesia. Nunca. Nunca podrá impedir que la Iglesia cumpla su misión. Nunca. Ambos crecerán juntos hasta el día final. Dice en el versículo 31 del capítulo 13, otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que en aquel tiempo se consideraba la semilla más pequeñita, aunque hoy día sabemos que no lo es, pero para la enseñanza que Jesús quiere aplicar es suficiente saber esto. Un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas, dice, es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. ¿Cómo comenzó, hermanos, el reino de Cristo, el reino de Dios sobre la tierra? Con 12 hombres. Con 12 hombres. Y hoy hay millones y millones de súbditos de ese reino en toda la tierra, sin contar los millones y millones que a lo largo de 2000 años de historia ya nos están aguardando en las moradas celestiales. Mis hermanos, hasta la venida de Cristo habrá injusticia en este mundo. Habrá guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, enfermedades, abusos de poder, falsos maestros. Todo eso no desaparecerá hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga, hermanos, habrá políticos corruptos en este mundo. Y eso es bueno saberlo, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a un periodo de elecciones. Y te digo, hermanos, vota bien, esa es tu responsabilidad, pero no pongas tu esperanza en los políticos, sean del color que sean. El mal no será eliminado hasta que Cristo regrese en gloria. Pero de la misma manera, queridos hermanos, habrá una iglesia en el mundo cuando Cristo regrese, una iglesia que estará proclamando la verdad del Evangelio, y muchos pecadores serán traídos a ese reino, vendrán a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios seguirá sembrando la semilla en este campo del mundo. Las semillas son los hijos del bueno, del reino. Y seguirán viniendo hombres y mujeres a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, hasta que Cristo venga y entonces ponga punto y final a esto que conocemos. Muchos creyentes a lo largo de este periodo de siembra seguirán siendo edificados a través de la instrucción de la palabra de Dios y floreciendo en medio del desierto de este mundo. Mis hermanos, la ONU no podrá impedir que eso ocurra, el movimiento feminista no podrá impedir que eso ocurra, la ideología de género no podrá impedir que eso ocurra. No importa, hermanos, cuán despiadados sean los ataques del diablo contra la Iglesia seguirá hacia adelante, porque Cristo reina, hermanos. Amén. Cristo reina, y Él prometió preservar a su Iglesia y a los suyos con un crecimiento aún en medio del mal. Más aún, Él ha prometido que la Iglesia seguirá su marcha victoriosa contra las puertas del Hades. Y no os imaginéis, hermanos, como muchos se imaginan, ¿verdad?, que la Iglesia es un grupito de 4 personas que están ahí parapetados detrás de una pared, detrás de una puerta, impidiendo que el diablo tire abajo esa puerta. No, es al revés. Es Satanás que está parapetado detrás de las puertas del Hades, y es la Iglesia la que penetra con fuerza y con poder contra esas puertas y las derriba, porque no hay poder en este mundo que pueda impedir que el Evangelio de Cristo llegue al lugar más oscuro de esta tierra, a rescatar cautivos para el reino de Dios. ¡Amén! No lo hay. Las puertas del Hades no prevalecerán, serán derrotadas, serán vencidas, y muchos que están hoy en ese lugar vendrán a Cristo en arrepentimiento y fe. Cristo lo ha prometido. Amén. Esas puertas no son lo suficientemente fuertes, querido hermano y hermanas, como para impedir que el Evangelio penetre y rescate a los cautivos del diablo y los haga libres por la sangre de Cristo. No podrá impedirlo.
Y no es eso, hermanos, no es eso lo que ha ocurrido a través de la historia de la Iglesia. Tú puedes mirar hacia atrás y constatar que esto que estoy diciendo es verdad. La historia de la Iglesia son ya 2000 años. ¿Cuántos miles, millones de personas han sido rescatadas de toda tribu, pueblo, lengua, raza, nación y han venido a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Cuántos millones de personas y cuántos quedan todavía por venir a Cristo? Hermanos, predicamos el Evangelio y muchos vienen a Cristo arrepentidos, creyendo en la persona y en la obra de Cristo. Pero vemos también que muchos rechazan ese mismo Evangelio y lo hacen con burla, con ironía, con desprecio. Y hay persecución también, hermanos, contra aquellos que predican el Evangelio verdadero. Y ese es el misterio del reino de los cielos en operación. Ese es el misterio, hermanos. Ese es el misterio. Los dos crecerán juntos hasta el día que Cristo venga. Pero esta enseñanza de la parábola del trigo y la cizaña, hermanos, nos ayuda a entender también, en segundo lugar, el por qué enfrentamos tantas y tantas dificultades en nuestra vida cristiana práctica. ¿Por qué enfrentamos tantas dificultades, hermanos, en nuestra vida diaria cristiana? Por un lado, hermanos, el Nuevo Testamento afirma que ya estamos en el reino. Si somos cristianos, ya pertenecemos a ese reino, ya estamos en el reino, aquí y ahora. Pablo dice, escribiéndole a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13, dice allí, porque Él nos libró del dominio, de la autoridad, del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahí ha habido un cambio, de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados, todo aquel que ha confiado en Cristo y solo en Cristo para la salvación de su alma, todo aquel que ha levantado su bandera blanca de rendición delante de Cristo y voluntariamente se ha sometido a la autoridad de Cristo como su amo, como su dueño, como su rey, como su Señor, ahora es ciudadano de pleno derecho de ese reino. Ya estamos en el reino, hermanos, pero continuamente viviendo en un mundo caído, hermanos, un mundo caído en el que todavía tenemos que enfrentar a muchos enemigos, a muchas tentaciones. Pablo dice, escribiéndolo a los Corintios, hermanos, capítulo 15, versículo 25, les dice, porque preciso es que Él, Cristo, que Él reine, ¿hasta cuándo? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Él ya reina, pero todavía hay enemigos. Y Él reinará hasta que todos esos enemigos sean puestos por estrado de sus pies, por su alfombra. ¿Os dais cuenta de la idea? Esa es la idea, hermanos. Él está reinando, pero sus enemigos continúan aquí. Las dos cosas al mismo tiempo. Todavía siguen aquí, en derredor nuestro. Y no solamente afuera de la iglesia, hermanos, a través de la cizaña del diablo en el mundo, sino también dentro de nosotros mismos percibimos esa dualidad. Mis hermanos, aunque el pecado dejó de ser nuestro rey en el mismo instante en que venimos a Cristo en arrepentimiento y fe y nos sometimos a su señorío y Cristo vino a ser nuestro rey, ahí Él plantó su bandera en nuestro corazón, pero el pecado todavía sigue obrando en nosotros, hermanos. El pecado sigue siendo una amenaza de la cual debemos cuidarnos, hermanos. Recuerda, hermano y hermana, que estamos en el reino, pero estamos viviendo en un cuerpo que no ha sido todavía glorificado. Todavía no estamos glorificados. Y en un mundo que sigue siendo problemático. Este es el valle que Juan no pudo ver, no se le reveló, y que Jesús le está revelando a sus discípulos. El trigo y la cizaña crecerán juntos. Este es el valle. Es por eso, querido hermano y hermana, que a veces estamos alabando al Señor como en esta tarde, con gozo, con entusiasmo, con alegría. Nos estamos deleitando en la presencia de Dios y en su palabra y de repente nos llegan pensamientos horribles por nuestra cabeza. Se te cruza un pensamiento. ¿A ti no te ha pasado? A mí sí. A mí sí me ha pasado. En medio de la adoración, de una predicación,
te viene un pensamiento que dices, ¿dónde sale esto? Anhelamos, hermanos, como hijos de Dios, de todo corazón, la llegada de ese glorioso día en el que vamos a disfrutar de una comunión ininterrumpida, hermanos, con nuestro Señor. Y ahí ya te puedo asegurar que nunca, nunca más sentiremos la vergüenza y el dolor de haber pecado. Nunca más. Se acabó. Nunca más percibiremos la tibieza de nuestro corazón o la falta de pasión por Cristo y el Evangelio. Nunca más. Eso se habrá acabado, mis hermanos. Nunca más. Pero esa realidad únicamente será posible en el reino consumado de Dios, cuando Cristo regrese en gloria. Amén. Mientras tanto, ¿cuál es la realidad? Mientras tanto, tenemos que aprender a vivir en este valle que separa la siembra de la siega. Tenemos que aprender a manejar esa tensión que se produce, ¿verdad? De tener el anticipo, ese anticipo, pero no la herencia completa todavía, el reino sí, pero todavía no. Esa tensión entre tener al Espíritu Santo morando en nosotros, con lo que eso significa para nosotros, hermanos, pero sin haber sido perfeccionados todavía, sin haber sido librados de la presencia del pecado en nosotros. Y por si acaso, hermanos, por si acaso, esto no lo digo para que vosotros creyentes seáis complacientes en vuestra lucha con la tentación. No seáis complacientes, no. Lo digo para que comprendas, mi hermano y mi hermana, esa lucha que se genera en nuestro interior cada día, para que esas batallas no te desalienten sabiendo estas cosas, para que no quieras tirar la toalla al ver tanta contradicción en tu corazón. Hay una lucha en el creyente. En el creyente hay una lucha, en el inconverso no la hay. Se deja llevar de la corriente de este mundo y todo le da igual. Pero el creyente no, el creyente lucha, no quiere eso, quiere agradar a Dios. Por eso hay esa lucha en su corazón. Y tenemos que seguir dándole con la ayuda de Dios muerte al pecado. Todavía somos, como alguien dijo, medio esquizofrénicos. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, la palabra esquizofrénico es una palabra compuesta, lo que significa en griego es una mente dividida. Esquizo, división, fren, mente. Una mente dividida. No tenemos un corazón unificado, hermanos, totalmente dedicado hacia el Señor, sin que haya ningún otro interés. Y si tú no estás así en esa condición, es que estás muerto y no te diste cuenta. Debemos de seguir corriendo la carrera que tenemos por delante, con paciencia. ¿Por qué? Porque la victoria es segura, hermanos. La victoria es segura. Olvídate de verdad, la victoria es segura. Nosotros estamos del lado del vencedor, estamos en la mejor posición. Algún día seremos semejantes en todo a nuestro precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pero no olvides el misterio del reino de los cielos. Dice el apóstol Juan, escribiendo en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, escucha estas palabras del apóstol Juan. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios, y eso no hay quien lo quite. Somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, y este es otro sabemos precioso, ¿verdad? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Ahí seremos transformados. Este cuerpo de la humillación nuestra será revestido del cuerpo de la gloria suya, hermanos. Ya somos súbditos, pertenecemos a ese reino, ya tenemos el pasaporte, como decíamos, de nuestra ciudadanía celestial, pero vivimos como extranjeros y peregrinos en medio de este mundo caído, un mundo que es hostil a nuestra fe. Hostil, muy hostil. Cuando Cristo vuelva, dice Pablo escribiendo a los filipenses, dice que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo nos humilla, hermanos. Nos humilla por causa del pecado remanente que todavía hay en nosotros. Pero este cuerpo dice que lo transformará para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso va a ser un cambio tan tremendo que, como decíamos la semana pasada, si tú pudieses ver ahora, al peor de los cristianos, ¿cómo será? Cuando esto ocurra, te entrarían ganas de adorarlo, como dice C.S. Lewis. Te entrarían ganas de arrodillarte delante de Él.
Pero esto sucederá, hermanos, solo cuando Cristo vuelva, cuando Él regrese en gloria, cuando nosotros partamos de este mundo. Solo ocurrirá ahí. Decía el puritano John Owen, una frase muy conocida de él, que nadie será librado de este cuerpo de muerte si no es a través de la muerte del cuerpo. Nadie será librado de este cuerpo de muerte si no es a través de la muerte del cuerpo. Y eso explica también, hermanos, nos explica y nos ayuda a entender lo difícil, ¿verdad?, que puede llegar a veces a ser las relaciones entre los propios cristianos. Sí. Jesús le dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Juan 13:34. El amor y la comunión, hermanos, entre los creyentes es una realidad que ya experimentamos aquí ahora, como miembros que somos del mismo cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, cuán compleja, hermanos, puede llegar a ser esa relación. Cuán compleja. Cuánta perplejidad a veces causa en nosotros, hermanos. Nos causa perplejidad, sí, cuando hay momentos en que los cristianos no se aman como debieran de amarse. O descubrir en la iglesia, hermanos, malos entendidos, que a veces los hay. Problemas entre hermanos que no se resuelven en la forma bíblica correcta. Inmadureces que hay que soportar en otros. Chismes, difamaciones. Eso ocurre en la iglesia. ¿Cómo podemos explicar esto, hermanos? Que ocurran estas cosas. Bueno, entendiendo esto que estamos viendo en esta tarde, para que nadie se lleve a engaño, estamos todavía en ese valle del reino que ya fue inaugurado, pero que no ha sido consumado, no ha sido perfeccionado. Estamos en ese valle, un valle de lágrimas. Aquí sí podemos decir que todavía hay cizaña entre el trigo, ¿verdad? Esa es una de las razones porque a veces pasa entre el trigo mismo, ¿verdad? Porque todavía estamos luchando personalmente con nuestros pecados remanentes que todavía queda en nosotros, ¿no? Esa lucha contra el pecado. Nadie está libre de eso, ningún cristiano. Todavía nos encontramos en un proceso de santificación progresiva. Nos convertimos, pero no fuimos santos al 100% al instante. No, poco a poco. Es una lucha, un progreso. Nos encontramos en ese proceso de santificación progresiva y que honestamente, sinceramente, hermanos, no siempre avanza con la rapidez que uno quisiera, ¿verdad? Ni en nosotros ni en otros. Y a veces parece como que nos desesperamos, ¿verdad? Ahora, hermano, recuerda que esta es una moneda de dos caras. Yo te quiero animar en esta tarde. Esta es una moneda que tiene dos caras, porque si bien es cierto, querido hermano, que no somos ahora lo que seremos después cuando Cristo regrese, también es cierto que ahora no somos lo que una vez fuimos. Hemos sido cambiados, hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, hermano. No somos lo que éramos, no lo somos. El poder de Cristo ha obrado en nosotros y sigue obrando todavía, sigue obrando, nos transformó, hermanos. Cambió nuestro corazón, cambió la inclinación de nuestro corazón. Ese corazón que era de piedra, un corazón insensible a las cosas de Dios, y lo cambió, lo mudó por un corazón de carne, sensible a la voz de Dios, a la voz de su palabra. Y ese poder del Espíritu Santo obrando en nosotros a través de la palabra sigue obrando en nosotros y continuará obrando en nosotros hasta el día de nuestra glorificación. Es por eso que los creyentes se arrepienten, hermanos, cuando son convictos de pecado. Por eso el creyente se arrepiente. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo morando en nosotros, llevándonos continuamente al arrepentimiento. Y esa es la razón por la que no nos dejamos llevar muchas veces, ¿verdad?, por todos los impulsos pecaminosos de nuestro corazón que se levantan a veces, ¿verdad? ¿Alguna vez has considerado esas luchas, hermanos?
y todas las victorias que los creyentes experimentamos cada día y que nadie ve. Todos los días. ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces uno se tiene que callar, se tiene que morder la lengua, cuando en realidad lo que está deseando es decirle 4 cosas y te tienes que morder la lengua? Y eso nadie lo ve. Nadie lo ve. Nadie ve cuando no respondemos con ironía, que eso sería lo más fácil, ¿verdad? Y meter la puya ahí, una respuesta aguda, ingeniosa, toma. No, te callas. ¿Por qué no lo dijimos? Te callas. Nadie nos ve cuando decidimos no pagar con la misma moneda, no pagar mal con mal, sino tratar de vencer el mal con el bien. Mis hermanos, nadie sabe más que Dios cuánto cuesta a veces quedarse en silencio, sin decir nada. Eso queda entre tú y Dios. Es una victoria que Dios ve, pero queda entre tú y Él. Nadie ve cuando un creyente evita mirar lo que no debe mirar, pero Dios lo ve. O cuando estás luchando por no entretenerte con un pensamiento malo, enseguida lo desechas, lo apartas. Señor, echa fuera este pensamiento. Cuando lo único que te impide, hermanos, pecar es tu temor a Dios y tu deseo por agradar a Dios, a tu bendito Rey. Ese Rey que asumió por amor a nosotros, a ti y a mí, una posición de siervo y murió en una cruz por nosotros. Eso nadie lo ve, ¿verdad? De manera, hermanos, que la perspectiva que tenemos que tener de la vida cristiana debe ser realista, pero no pesimista, realista, sí. No esperamos el cielo antes de tiempo, como Juan el Bautista. Juan el Bautista esperaba que a la venida del Mesías, ¡pumba! Punto y final, aquí se acabó con todo lo malo. No debemos de esperar eso, hermanos, para no llenarnos de confusión, como se llenó Juan el Bautista. La vida en este mundo, querido hermano y hermana, nunca será un paraíso hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No lo fue en el tiempo pasado, ni lo será ahora, solo hasta que Cristo venga. En el mundo tendréis aflicción, le garantizó Jesús a sus discípulos. Eso nos va a faltar, dice el Señor. No hemos llegado al cielo todavía. Pero ¿sabéis qué, queridos hermanos? Aquí, ahora, y gloria a Dios por eso, disfrutamos de una bendita y deleitosa comunión con Dios, con el Dios del cielo. ¿Tú has tenido comunión con Dios en medio de la adoración? Es una bendición del cielo, hermanos. No hemos llegado al cielo todavía, pero Dios en su amor trae el cielo a nuestros corazones cada tarde aquí, los domingos. ¿Qué les dijo Cristo a sus discípulos, hermanos, en Juan 14? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero hermanos, mientras no llegamos allá, ¿saben lo que ha hecho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Han venido a hacer morada en medio de su pueblo. Han traído el cielo a nuestros corazones. Parte de esa bendición, ¿verdad? Mientras llegáis a esas moradas, ¿sabes lo que va a hacer el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo? Vamos a traer esa morada a vosotros, en la persona del Espíritu, hasta que lleguéis allí. Así que no estamos solos, hermanos, tenemos el anticipo. Vivimos con la esperanza ciertísima de que así como Cristo reina, así algún día nosotros reinaremos con Él. Eso es verdad, hermanos. Y ya podemos experimentar aquí ahora esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Ya podemos alegrarnos con ese gozo inefable y glorioso del que habla el apóstol Pedro en su primera carta, incluso en medio del dolor, hermanos. Nosotros sabemos, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18, sabemos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables
con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. No tienen punto de comparación. No puedes comparar 20, 30, 40, 80, 100, 120 años viviendo mal en este mundo con un solo instante en el cielo. Tú sabes que cuando lleguemos en el cielo, no sé si decirlo, porque iba a decir unos cuantos años, en el tiempo no se mide por años. Yo creo que cuando nada más que lleguemos al cielo se nos habrá olvidado todo lo de atrás. Todas las pruebas, luchas, calamidades que hemos enfrentado en este mundo caído. Todo eso, y empezaremos a vivir una eternidad de gloria. De gloria. Así que anímate, anímate mi hermano, mi hermana, porque ahora está más cerca nuestra salvación que en el momento que creímos. Y no sabemos lo que traerá por delante, lo que nos espera, ¿verdad? Qué sorpresas nos dará este mundo, este año en que estamos, el próximo que venga. No sabemos lo que nos depara el futuro, no lo sabemos. Pero Cristo seguirá siendo Rey de reyes y Señor de señores, por encima de todas las cosas, hermanos. Nada ni nadie podrá impedir, hermanos, que Él cumpla en nosotros todas y cada una de sus promesas. Eso nadie lo va a poder impedir. Ahora, si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, debes recordar que en este mundo solo existen dos categorías, como nos enseña esta parábola: trigo y cizaña. Los que se han sometido por la fe al reinado de Jesús y los que siguen rechazando su autoridad. No existe otra opción, no la hay. Mi amigo, llegará un día, ciertísimamente llegará ese día, cuando este reino que está oculto a tus ojos hoy será plenamente revelado. Pero nadie más tendrá ya la oportunidad de formar parte de ese reino. Nadie más podrá entrar a él. Cuando se cierre la puerta, como se cerró la puerta del arca de Noé el día que Dios dijo hasta aquí, y cerró la puerta y nadie más pudo entrar. El tiempo de la siembra en el que nos encontramos ahora habrá pasado para siempre. No habrá más oportunidades y ya solo quedará el tiempo de la siega. Mi amigo, hoy Dios te ha permitido escuchar su palabra. Es una misericordia de Dios. Su palabra del reino, esa semilla que germina en el corazón para vida eterna. Dios te la ha permitido escuchar en esta tarde. Mi amigo, no desprecies ese regalo de Dios, no lo desprecies. No desprecies esa gracia bendita de Dios que Él ha puesto a tu alcance en este día por medio de la fe en Jesucristo. Esas puertas del reino siguen abiertas para ti hoy de par en par, pero tienes que venir arrepentido y tienes que rendirte por la fe tu corazón a ese Rey bendito, que todavía te está brindando la oportunidad de aceptar tu rendición. Por amor, te lo digo, a tu propia alma, a tu propia vida. No cometas la locura, no la cometas de seguir en pie de guerra contra ese Cristo victorioso, porque no tienes la más mínima oportunidad de ganar esa batalla, esa guerra. No tienes la menor posibilidad de ganarla. Acógete a su gracia, refúgiate en Él ahora mismo y serás recibido y afectado como súbdito de ese reino que ya fue inaugurado y que en la segunda venida de Cristo, queridos hermanos, será consumado para el disfrute y bienestar eterno de todo aquel que en Él cree. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amén.